Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores y oyentes de Portafolio, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Economicast, un espacio donde analizamos los hechos de la coyuntura económica del país. Mi nombre es Javier Acosta, periodista de Portafolio.co, y hoy me acompaña mi compañero Camilo Hernández, con quien hablaremos sobre nómina y facturación electrónica. Para analizar este tema también está con nosotros Juan Carlos Suárez, CEO de Cuenta. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Javier, Juan Carlos, ¿cómo están? Hola Javier, muchas gracias por la invitación. Camilo, buenas tardes. Juan Carlos, empecemos a hablar de las diferencias que hay entre nómina y facturación electrónica, porque pues son dos mecanismos que está utilizando la DIAN, pero que a veces la gente lo confunde. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos dos conceptos? Bueno, la nómina electrónica y la facturación electrónica hacen parte de un ecosistema que son los documentos electrónicos. Si bien la DIAN el año pasado sacó la regulación para entrar en facturación electrónica, pues vienen muchos más documentos electrónicos y la nómina es el segundo de ellos. Digamos que desde lo técnico tienen unas similitudes muy altas. Es un documento electrónico que se reporta a la DIAN a través de un medio digital. Usualmente lo hacemos a través de una plataforma o de una aplicación a través del cual podemos transmitir la información. Y la diferencia pues radica en que, pues como su nombre lo indica, a través de la facturación electrónica se emiten todos los documentos que tienen que ver con ingresos, que son las facturas, y en la nómina electrónica pues vamos a reportar cosas más de gastos de la compañía, como son los gastos de nómina de los empleados. Esa es la diferencia sustancial. Juan Carlos, ¿por qué la DIAN elabora estos mecanismos, estas herramientas? ¿Cuál es la idea que tiene para poder empezar a utilizarlo y por qué hasta ahora? Bueno, esa es una gran pregunta. Voy a empezar por lo último y por qué hasta ahora, y es que el país lleva muchos años tratando de incorporar tecnologías en sus procesos y en sus procedimientos con el Estado. La facturación electrónica no es un tema nuevo, llevamos yo creo que una década, un poquito más, emitiendo facturas electrónicas, solamente que eran mecanismos que eran opcionales y que poquísimas empresas tenían pues acceso a ellos. Y la DIAN, digamos que la idea detrás de por qué exigirles a los empresarios documentos electrónicos es porque pues es un mecanismo de control, obviamente, que el regulador utiliza para poder tener monitoreados los comportamientos de las compañías. Pues saber cómo se emiten facturas electrónicas en el país es demasiado importante. Esa información no estaba antes de la forma en la que está ahora. Hoy la DIAN en tiempo real se entera cómo estamos funcionando las empresas en términos de ingresos, pero además ahora lo va a hacer en términos de gastos, y aparte de la nómina electrónica vienen otras cosas como el documento soporte y otros que tienen que ver con lo que la DIAN llama el libro de compras y gastos. Entonces, pues la primera razón es un mecanismo de control que claramente es indispensable para el país porque pues previene muchos problemas que tenemos, pues, sobre todo temas de temporalidad en el pago de impuestos. Antes nosotros reportábamos los impuestos muchísimo después de cuando los generábamos. Y otra pues razón tiene que ver con la transformación digital que pues el país tiene que, o en el cual todos tenemos que entrar como país. Definitivamente estos mecanismos le han traído muchos beneficios a las compañías y el principal es información en tiempo real para ellos, pero además una conciencia de lo que es la digitalización para nuestras empresas, que eso nunca antes se había visto. Juan Carlos, ayúdeme por favor a aclararle a nuestros oyentes de esto que estamos hablando de nómina y facturación electrónica, qué ya se está implementando, qué se va a comenzar a implementar, y lo que todavía no se está implementando, ¿cuándo va a comenzar? ¿Cuándo tiene que comenzar su implementación? Sí, Camilo. La facturación electrónica ya es una obligación desde el año pasado, y el año pasado terminaron los plazos para que todas las compañías que tenemos responsabilidad de IVA, pues entráramos en el mecanismo de facturación electrónica. Por lo tanto, ya todas las empresas que están hoy constituidas en Colombia, incluyendo las nuevas, porque las nuevas tienen solamente 2 meses de plazo para empezar a hacer facturación electrónica,
tenemos que cumplir con esa reglamentación y tenemos que estar emitiendo todos nuestros ingresos a través del mecanismo de factura electrónica. Hay muchas formas de hacerlo, pues para de pronto las personas que emiten poquitas facturas y que no necesitan una plataforma, existe la solución gratuita de la DIAN, que es una solución muy buena que está a disposición de todos los colombianos que necesitamos emitir facturas electrónicas, pero aquellas empresas que tenemos un poquito más de complejidad, pues tenemos que tener una plataforma para poderlo hacer. Y en términos de lo que viene, pues la nómina electrónica es ese segundo paso. Vienen algunas adiciones que si quieren ahorita más tarde hablamos de ellas, pero la siguiente inminente es la nómina electrónica que arranca en septiembre para las compañías que son de más de 250, de 250 empleados. Tienen que reportar su primera nómina electrónica el 1 de octubre, del 1 al 10 de octubre. Después vienen las compañías de 100 a 250 empleados que transmiten la nómina del 1 al 10 de noviembre. Después vienen las compañías mayores a 10 empleados hasta 100 que transmiten su nómina del 1 al 10 de diciembre. Y finalmente todas las compañías que están, digamos, las de más de un empleado ya tienen que empezar a transmitir nómina a partir del 1 de enero con obligación. ¿Y cuáles son esas compañías que tienen que entrar? Las que tenemos o podemos descontar de nuestra renta los gastos de nómina. Por ejemplo, las compañías del Estado que no tienen obligación de renta, pues no tienen que presentar la nómina electrónica. Tampoco las compañías del régimen simple, porque pues ellos no generan ningún descuento en su renta por concepto de nómina o de gastos de nómina, pero las otras compañías que para efectos de la renta tenemos que descontar los gastos de nómina en el impuesto, pues tenemos que hacerlo, o si no, no nos lo van a valer en esas presentaciones de la declaración de renta. Juan Carlos, después de la presentación de la reforma tributaria en la que se habló, digamos, de herramientas contra la lucha para la evasión de impuestos, esta parece también, estas dos herramientas, lo que es la facturación y la nómina electrónica, parecieran ser instrumentos que tienen ese mismo fin. ¿Qué tan importante es esto para el país en general? Sí, pues el mecanismo definitivamente le va a traer un control tributario importantísimo a la DIAN. Estamos ya, digámoslo así, no sé si la palabra sea disfrutando, pero por lo menos entendiendo qué es lo que está pasando con los ingresos de todas las compañías del país. Eso nunca se había visto. Claramente el mecanismo no va a erradicar la evasión, ni por ejemplo la falsificación de facturas. En países como Chile hay un buen porcentaje de facturas electrónicas que son falsas, pero definitivamente tener el mecanismo sí va a disminuir en una gran cantidad la posibilidad de poder hacerle fraude a la DIAN y hacerle fraude a los ciudadanos a través de no pagar impuestos. Lo mismo pasa con la nómina electrónica. Se han identificado casos en donde los empleadores, eso no se puede generalizar, pero sí hay unos casos muy puntuales en donde los empleadores no pagan completamente los parafiscales que tienen que pagar a sus empleados, y este es un mecanismo que definitivamente para el empleado es una garantía de que la empresa en donde está trabajando pues le está pagando adecuadamente todos los rubros, porque es un registro que se hace ante la DIAN, y si bien la DIAN no audita en tiempo real este mecanismo, el empleado sí puede validar que todos sus pagos de aportes se hagan a tiempo y se estén haciendo de la forma en la que la empresa lo debería estar haciendo. Y los otros mecanismos electrónicos que vienen hacia futuro tienen esa misma intención: controlar todas las transacciones y disminuir muchísimo la evasión. Antes también, por ejemplo, la posibilidad de presentar impuestos con documentación que no era, por ejemplo, pues hay casos en donde se veían empresas recogiendo, por ejemplo, recibos de gastos para meterlos como si fueran gastos de la compañía. Eso ya no va a pasar, porque todos los mecanismos son electrónicos y tienen que estar emitidos a título de la compañía para poder hacer ese descuento de los gastos en la declaración de renta. Usted ahorita hablaba, Juan Carlos, de que ya en el caso de la facturación electrónica, ya las empresas tienen que estar trabajando en eso. Y pues ahorita con lo que viene la nómina, pues también lo van a tener que hacer. ¿Qué pasa si una empresa no se acoge a estas disposiciones de la DIAN?
Bueno, en el caso de la facturación electrónica hay dos consecuencias que para mí son pues iguales de graves. Una es legal y es que la facturación electrónica sí tiene unas exigencias en cuanto a la obligación de hacerlo y las compañías que no lo hagan están expuestas a incluso el cierre del establecimiento. Claramente, pues la DIAN no tiene la capacidad de monitorear todas las transacciones por ahora, pero ya empezamos a ver cómo ciertos grupos económicos se empiezan a auditar a través del mecanismo de factura electrónica. Es que en el mecanismo llevamos muy poquito. Llevamos apenas pues menos de un año con la implementación de él, pero ya la DIAN va a estar estableciendo los controles para poder auditar ese tipo de comportamientos. Y es la segunda consecuencia que para mí pues es más social, tiene que ver con que las empresas que no emitamos factura electrónica pues nos vamos a quedar por fuera del mercado. Una compañía que le compre a otra compañía le tiene que exigir la factura electrónica y son solo aquellas que están cumpliendo con el requerimiento o las que pueden estar en el mercado haciendo transacciones. En el mundo del consumidor final, ahorita tú que hablabas, Camilo, de la reforma tributaria, pues se estaba pensando que para el consumidor final se dieran algunos beneficios cuando exigiera facturación electrónica y yo creo que hacia allá vamos. Lo que pasa es que es un capítulo o un camino un poquito más largo de recorrer, porque si el usuario final o el consumidor final empieza a exigir la factura electrónica, pues todas las compañías tenemos que estar emitiendo esa factura, ahí sí estemos vendiendo a un consumidor final, que es el caso en donde usualmente no se solicita la factura. Y en el caso de la nómina pasa algo parecido. La sanción pues no tiene que ver con sanciones pecuniarias o legales, pero sí la imposibilidad de que la empresa descuente de su declaración de renta los gastos de nómina al año entrante, pues va a hacer que la gente lo tenga que hacer. Si uno no quiere pagar más impuestos, pues le toca presentar la nómina electrónica, de lo contrario la DIAN no le va a aceptar esos gastos como descontables el año entrante. Juan Carlos, usted ahorita nos decía que vienen más herramientas, vienen más procesos que está implementando la DIAN. ¿Podría hablarnos de eso? Sí, mira, la intención de la DIAN es que todo el PIG de la compañía esté en documentos electrónicos. Obviamente el principal y el más relevante para la DIAN es la generación de ingresos, que son las facturas de las empresas, y por eso se empezó con facturación electrónica, pero todo lo que tiene que ver con costos y gastos se va a volver un documento electrónico. Eso en términos de la operatividad, pues significa que cada vez que nosotros vamos a hacer una compra o a hacer algún consumo de algún servicio público, de algún proveedor, algún servicio que estemos comprando en el mercado para que la compañía pueda descontar esos gastos de renta, pues vamos a tener documentos en el futuro. Pues ya estamos recibiendo facturas electrónicas de nuestros proveedores, pero ahorita se viene, por ejemplo, el documento soporte, que es que aquellos servicios que prestan proveedores que no son facturadores electrónicos, es la misma compañía que lo compra la que le tiene que reportar a la DIAN ese gasto a través de un documento electrónico que se llama documento soporte para poder descontar ese gasto de la renta, ¿sí? La intención al final es que la DIAN tenga el cruce de todos los ingresos y de los egresos de las compañías para poder hacer lo que ellos llaman el libro de compras y gastos. Hay otros que seguramente en el futuro se van a ver, como por ejemplo, ya se está hablando del post electrónico o el punto de venta, que ya no va a ser una tirilla de papel. Pues digamos que hoy los negocios están habilitados para emitir una tirilla de papel cuando yo hago un consumo, por ejemplo, en un restaurante, pero esos consumos ya no se van a poder hacer, o en el futuro esos consumos se van a convertir en un documento electrónico, es decir, que yo ya voy a ir a un restaurante y el restaurante no me va a emitir una tirilla de papel, sino que me va a emitir un documento electrónico que va a tener que registrar ante la DIAN. Entonces vamos a estar en un mundo en donde todos los ingresos y los egresos de las compañías van a estar soportados por documentos electrónicos y no va a pasar más de un par de años para que estemos en ese momento. Yo creo que para 2022 ya la totalidad de los ingresos y los egresos pues van a estar en documentos electrónicos. Juan Carlos, la nómina electrónica también va a tocar de pronto a personas naturales. No, por ahora no. Como lo mencioné hace un ratico, solamente las empresas que quieran descontar o que deban
o que en su declaración de renta puedan descontar los gastos de nómina son aquellas que van a presentar el mecanismo. Una persona en una casa pagándole a un colaborador, a un conductor, a una empleada del servicio, pues no puede descontar eso de su declaración de renta. Si lo quiere hacer, lo tendría que hacer a través del mecanismo. Pero si no, pues no es necesario que haga el reporte del documento electrónico. Hay personas que así no estén obligadas, si quieren hacerlo voluntariamente, también lo pueden hacer, como en el caso que yo les mencionaba ahorita de una persona que tiene empleados en su casa y quiere llevar el mecanismo porque de golpe le sirve para descontarlo de su declaración de renta, lo puede hacer a través de un mecanismo voluntario. Juan Carlos, ¿y esto qué acogida ha tenido en el país? Estos mecanismos, bueno, hoy en día son obligatorios, pero digamos, ¿cuál ha sido, o ustedes qué han visto en el mercado sobre la acogida que puede llegar a tener entre los empresarios? Sí, mira, lo que hemos aprendido nosotros en esta industria es que, bueno, cosas que ya sabíamos, y la primera es que el colombiano siempre deja todo para última hora, principalmente porque la regulación alrededor de la facturación electrónica se vino moviendo en unos periodos desde 2019, desde 2020, perdón, desde 2019 hasta 2020. Entonces la gente ya no creía que fuera a ser obligatorio. No fue sino hasta, creo que mayo del año pasado, cuando ya entró en vigor la regulación y la gente dijo, bueno, ahora sí nos tocó empezar a entrar en el mecanismo, y ahí se empezaron a preocupar y empezaron a adquirir plataformas que tuvieran la capacidad de emitir documentos electrónicos, inicialmente factura electrónica, pero lo que era una obligación hoy se está convirtiendo en una cultura en donde ya nos estamos acostumbrando a que la factura ya no nos llega en una forma física y yo ya no tengo que tener una ventanilla para atender al usuario, sino que tengo que tener un proceso electrónico para poder recibir y administrar todas las facturas de mis proveedores. Esto, sin lugar a dudas, pues está ayudando a los empresarios a que mejoren sus procesos, porque ya todo, al ser electrónico, pues se puede hacer registro mucho más económico, se puede hacer tracking y se puede hacer en tiempos y con procesos mucho más ágiles de lo que lo hacíamos anteriormente. Antes teníamos que movilizar las facturas de papel desde la ventanilla, llevarlas a contabilidad, distribuirlas. Ahora ya todo es electrónico, entonces ya existen sistemas de recepción de factura electrónica a través de los cuales yo entro a un portal y administro todas las facturas de mi proveedor y ya tengo una información que antes no tenía, y que pues obviamente claramente, como son mecanismos digitales, pues ya se pueden hacer cosas como por ejemplo las contabilizaciones automáticas. Yo ya tengo plataformas en donde recibo la factura electrónica y la factura queda contabilizada, entonces estoy ahorrando tiempo de mi contador, porque antes tenían que digitar esa factura a mano, y eso pues ha venido evolucionando y ya nos estamos acostumbrando a la cultura de los documentos electrónicos. Y no solamente los contadores, sino yo creo que los empresarios también nos estamos viendo beneficiados por esto, y yo creo que en un futuro vamos a requerir que todo sea electrónico. Yo creo que, bueno, lo que está pretendiendo la DIAN ahora es que las declaraciones de renta ya no tenga que presentarla el empresario o el contador del empresario a través de un formulario, sino que se sugiera, porque ya tienen tanta información, pues que ya vamos a estar en un mundo en donde nos van a decir cuánto tenemos que pagar de impuestos, y eso sin ningún lugar a dudas, aparte de prevenir la evasión, que era parte de lo primero que estuvimos hablando, pues va a hacer que los procesos en las compañías sean muchísimo, muchísimo más fáciles y más llevaderos y mucho más económicos. Y Juan Carlos, ¿a qué puede recurrir una empresa, una persona que quiera trabajar en estos temas de facturación electrónica, de nómina electrónica, y que no sepa cómo hacerlo? Bueno, sí, lo primero que hay que identificar es cuál es mi necesidad. Yo hace un poco les conté que si yo tengo una compañía que emite muy pocas facturas y que yo no necesito tener una contabilidad automática, que simplemente tengo que cumplir con el requerimiento porque soy una compañía muy pequeña y emito un número poco significativo, pues seguramente mi necesidad va a ser suplida por la facturación electrónica gratuita que tiene la DIAN, y así le funciona a cientos de miles de colombianos. La DIAN, si no estoy mal, tiene más de 150.000 empresas que están emitiendo a través de ese mecanismo gratuito. Pero ya cuando tengo una compañía que requiere un poquito más de sofisticación, pues tengo dos opciones.
o compro la facturación electrónica y tengo una plataforma de sistema contable, o lo tengo integrado completamente, que pues esa sería la opción más, digámoslo así, la mejor opción para esa compañía, un mecanismo en donde yo estoy haciendo mi factura en una plataforma y esa plataforma registra la plataforma ante la DIAN y me contabiliza la factura. En el caso de nosotros, pues tenemos esos mecanismos habilitados para que un usuario que necesite cumplir con el mecanismo y además quiera tener su contabilidad al día, pues puede hacerlo a través de nuestra plataforma. Juan Carlos, ya para ir terminando este podcast, quiero preguntarle, digamos, el tema de la pandemia, ¿cómo mejoró, afectó, impulsó este tipo de herramientas? Porque si bien pues esto no responde ni obedece al tema de la pandemia, pareciera que la gente sí empezó a fijarse que esta es una alternativa pues a partir de la crisis que vivimos. Y pues también esto atado al tema de cómo es que las empresas ven en la tecnología un fortalecimiento en sus procesos. Sí, sin lugar a dudas, se sincronizó el proceso de facturación electrónica con la pandemia. Yo creo que en la pandemia, si no hubiéramos tenido esa posibilidad de emitir facturas electrónicas, hubiéramos sufrido demasiado, haciendo un proceso que físicamente requiere enviar un mensajero, irnos a una oficina, las oficinas estaban cerradas, no teníamos personal administrativo en nuestras oficinas, entonces la factura electrónica, sin lugar a dudas, esa sincronía que tuvo con la pandemia, pues ayudó a que esos procesos no fueran tan traumáticos. Entonces yo creo que más allá de que la pandemia motivó, digamos, o ayudó en algo a la facturación electrónica, sí hubo una sincronización en esos dos procesos que sin lugar a dudas benefició a las compañías de una manera pues que nunca nos hubiéramos esperado. Sí, y digamos que una de las cosas que también trajo la pandemia, que también fue en sincronía con este tema de mecanismos digitales, es que las compañías nos empezamos a digitalizar más. Entonces, en ese efecto, yo creo que también la pandemia y la facturación electrónica surtieron efectos positivos en el desarrollo tecnológico de nosotros como empresarios y de las compañías per se, para poder hacer esos procesos digitales sin necesidad de tener personas detrás de algo que pues en países como México o Chile ya nos llevan 5 o 10 años emitiendo ese tipo de regulaciones. Hay que recordar pues que solamente regiones como Latinoamérica tienen esos mecanismos digitales por temas de evasión. En países desarrollados pues eso no pasó y a nosotros definitivamente los colombianos nos favoreció en el término de acelerar el proceso de digitalización de nuestras empresas. Ok, Juan Carlos, pues muchas gracias también a Camilo por compartir este espacio y por instruir un poco a nuestros oyentes en este tema tan importante. Muchas gracias a los dos por haber estado aquí. Camilo, Javier, muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Javier. Bueno, y a los lectores y oyentes de Portafolio los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal www.portafolio.co. Hasta la próxima. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.